Hola, bienvenidos. Bueno, voy a dar paso a Fran, que es con quien hago este directo. Hola de nuevo, Fran. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bien. Pues muy bien. Si te soy sincero, un poquito nervioso, ¿eh? Bueno, no te preocupes, yo también. El público responderá positivamente, espero. Que no nos lo tengáis muy en cuenta, que estamos, yo hace muchas semanas que no he hecho directo y también ando un poquito nerviosete. Pero bueno, no es una conferencia, es una conversación entre amigos, así Sí. que ya está, no nos preocupemos nadie. Bueno, pues saludo a todo el mundo, no me da tiempo a ver todos los que estáis entrando, intento saludaros. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues hoy Fran y yo nos hemos reunido para conversar de un tema que nos gusta mucho, que nos interesa, que de alguna manera conecta con el primer directo que hice aquí en esta cuenta, eh, que era hablando sobre mis experiencias con entidades y tal. El tema se quedó abierto, se me quedó corto. Muchos me habéis seguido escribiendo y preguntando por el tema. Y hablando con Fran, bueno, pues nos apetecía darle continuidad, pues además con experiencias que tenemos en común o que por lo menos sabemos el uno del otro y que seguro nos van a enriquecer a todos. Así que, bueno, Fran, si quieres, preséntate también un poquito. Bueno, pues nada. Pues como bien ha dicho Dani, yo soy Fran, en el mundo más brujeril, paganillo, susurro del tiempo. Y bueno, pues ¿cómo me presento? Pues mira, yo soy actor, soy cantante, ¿vale? Y de vez en cuando pues brujeo un poco, básicamente. No, hombre, pues nada, yo si tuviera que definirme, Dani sabe que a mí no me gusta ponerme etiqueta, igual que a él, pero un poco nuestras prácticas pues se parecen bastante, la verdad. Bebemos mucho de chamanismo, con un toque de magia del caos, desde una perspectiva animista. También nos interesa mucho el trabajo con el terreno, que es algo que él y yo compartimos mucho. Y bueno, yo conocí a Dani porque él en Málaga organizaba una jornada esotérica junto a demás compañeros y amigos. Y bueno, al conocernos pues descubrimos que nuestra espiritualidad o nuestra manera de abarcar la magia o este camino, ¿no? Era muy parecido en muchas cosas. Sí, De hecho, sí, incluso sí. una cosa que yo recuerdo muy flipante fue que incluso experiencias que cada uno habíamos vivido por nuestro lado, a la hora de hablar coincidían bueno, de encuentros o de cosas o de circunstancias, ¿no? Y bueno, de primer momento congeniamos muchísimo. Yo a ti te adoro, tú lo sabes, que Y yo a somos, ti. somos hermanitos separados. Y nada Sí. más, pues poco que decir de mí, la verdad. Esto no va de mí, Dani, así que vamos a charlar un Bueno, poquito. va también de nosotros porque al fin y al cabo van a ser experiencias nuestras. Entonces no se entienden sin el contexto de quiénes somos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como bien has dicho, nuestras experiencias, fíjate que muchas veces de una manera más bien intuitiva, porque yo, por ejemplo, vamos, por lo que yo te conozco, a lo mejor peco, ¿no? De decir lo que voy a decir, pero no somos a lo mejor personas que nos hayamos puesto con ahínco, ¿no? O con una intencionalidad real, por ejemplo, el acercarnos a un tema como el chamanismo o No. tal, sino que hemos ido un poco a tientas con todo según nos han ido pasando cosas o hemos ido probando cosas y simplemente, o sea, te pasa como yo creo que me ha pasado a mí cuando yo ahora, ¿no? Entre el 2018, 2019, 2020, sobre todo 2019 y 20, he empezado a usar esta etiqueta de magia del caos, pero no porque yo haya querido entrar en magia Exactamente. del caos, Es sino porque porque lo con la hacíamos perspectiva que llevo, instintivamente y de repente hemos descubierto que hay un término que mm, más o menos se adapta. Igual que el chamanismo, igual exactamente, que todas esas cosas, pero es que realmente nunca le hemos puesto nombre a lo que hacíamos, la verdad.
Pero bueno, son Exactamente, eso está etiquetas muy que bien. más o menos se adaptan en parámetros que al final acabas conociendo y de alguna manera encaja, pero es lo que tú dices. No es que vayamos buscando, ni en este caso, las experiencias de las que vamos a hablar, ni ir por un Sí, camino mágico en concreto, sino que simplemente, pues bueno, fluimos y al final pues hay cosas de aquí, cosas de allí algo que así. se van adaptando y ya está. Es que, Sí, a mí de hecho me da a veces hasta apuro utilizar determinados términos porque claro, conocemos gente conocida, ¿no? Tenemos como a Dandelion, a Hardware, son personas que son conocidas y que se toman muy en serio su aprendizaje y su camino en un sendero como es el chamanismo. Entonces, para mí, por ejemplo, utilizar esa etiqueta se me queda muy grande porque yo claro que digo, se queda es que grande. yo a ver, sería mentir decir que mi vida mágica no está tocada de cosas que se podrían considerar chamanismo, pero, pero me daría muchísimo apuro el decir, sí, sí, yo practico chamanismo porque como si yo tuviera alguna autoridad en ello Bueno, cuando yo creo no que es verdad. básicamente se puede resumir en que parte de nuestra práctica es chamánica, pero no somos chamanes tradicionales, ni somos magos del caos tradicionales tampoco, pero como que Bueno, bebemos un poco de todo mago eso. del caos tradicional es un término raro, ¿no? Es muy Porque raro, sí, como, pero bueno, tú me entiendes, hay un poco de todo en esta viña. sí, Pero bueno, básicamente es eso, fluir, al fin y al cabo. exactamente. Bueno, lo que sí es verdad es que, aunque vamos a hablar de estas experiencias que hemos tenido nosotros con el tema entidades y tal, que en muchísimos casos son situaciones fortuitas o, en fin, que simplemente se dan y tal, yo tengo que reconocer que una de las cosas que a mí me atrajo desde el más principio de yo empezar a acercarme a estos temas fue precisamente la curiosidad de si existían ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que al empezar indagaba mucho sobre el tema de gnomos, de hadas y tal, porque, bueno, pues mi bisabuela me contaba historias, tenía como muchísimo interés en decir, bueno, si este tema de la magia y tal existe, ¿qué hay de ese tema, ¿no? De los espíritus de, bueno, entonces yo no sabía ni cómo llamarlo, ¿no? Pero los seres mágicos, ¿no? Y entonces esa ganilla de saber y de ver y de tal las tenía, pero no sería hasta bastante después que realmente empezaría a tener experiencias que se puedan, digamos, constatar. No sé Claro. cómo sería en tu caso. Pues un poco parecido. A ver, siempre, tú sabes, al principio lo fácil de encontrar no era precisamente temas relacionados con criaturas o entidades, por lo menos a un nivel práctico. A nivel mitológico sí es verdad que puedes encontrar muchas referencias, leyendas, demás, pero lo que es el trabajo con entidades a nivel práctico, a día de hoy creo que sigue siendo un tema que no está a la orden del día de encontrar, vaya. Entonces, bueno, un poco como tú, siempre te despierta la curiosidad de decir, oye, ¿y esto cómo será? ¿De repente va a salir un gnomo del calcetín como en la película o qué pasa, no? Pero bueno, Claro. al final, un poco yo creo que la práctica y las circunstancias son lo que al final te hace ponerte en situación, la verdad. Sí, sí, puede ser. Fíjate que al principio bueno, me refiero a las primeras experiencias que tuve, eh, rozaban muchas veces más, no sé, o sea, no te voy a decir que la fantasía, ¿no? Pero sí que era una cosa de tener que hacerlo muy en grupo, porque ni yo sabía lo que estaba sintiendo, ni lo que dejaba de sentir. Entonces, como que para cerciorarme de que lo que había en esa situación era realmente pues una presencia, o un tipo duendes o lo que fuera, necesitaba de estar con personas de confianza y verificando mucho con péndulos o con lo que fuera. Y muchas veces como que incluso te quedabas con, yo por lo menos me quedaba hasta con la duda, que es una sensación totalmente diferente a la que tengo en estos años más recientes o ahora mismo, ¿no? De que prácticamente mis experiencias con entidades
son más de tú a tú, casi, ¿no? Es decir, me es mucho más fácil percibir, identificar todo. Claro. Hombre, claro, que al principio también es raro, ¿no? Porque también date cuenta de que Sí, son muchas cosas. Que si decretos de cómo funciona la magia, que si entidades, que si ahora tienes que diferenciar entidades que están en planos diferentes, porque claro, no es lo mismo trabajar con sí. un espíritu de la naturaleza con un guía, ¿sabes? Y la percepción y todo también es distinto. Entonces, pues, es un tema, es un tema. Y que además, claro, en nuestro caso, sé que ha sido mediante por la práctica o la experiencia con lo que hemos ido solventando, compartiendo y gracias a Dios que yo por lo menos he tenido la suerte de conocer gente como ustedes y como tú en este caso, ¿no? Para contrastar y que no me metan en el psiquiatra ya de por vida. Hola Pero, Yoli, que acabo de verte que estaba saludando. hola Yoli, ¿qué pasa, guapa? Y nada, y bueno, Pues, pues sí, tienes razón, tienes razón. y por abrir un No, poco el melón, salen. dime, 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 dime. perdona, que te he interrumpido, hijo. No, habla tú, habla tú. Nada, que Y digo abrir que un por poco, entrar es un que. poco en materia, por abrir un poco el melón, en sí, yo creo que una de las cosas que nos pasa a ambos es que al investigar y bueno, al tener esa inquietud, en este caso de, bueno, de Málaga, vamos a hablar de la época Málaga, cuando Dani vivía aquí, por conocer el terreno, todas las, bueno, pues los antepasados que habían estado, zonas de poder de la ciudad, ruinas, cosas que pasaban, pues bueno, un poco al ponerte en contacto con eso y de alguna manera presentar tu energía al terreno y dar ese consenso de que vas a trabajar con ello, pues claro, inevitablemente hay cosas de ese entorno o de ese Que te terreno hablan. que te hablan y que se ponen en contacto contigo de alguna manera. Y lo que sí es, hablando con Dani, diciendo, bueno, Dani, vamos a organizarnos un poco, porque son tantas cosas que a ver si somos capaces de Sí. ponerla en orden. Y yo creo que una de las cosas a destacar es que la mayoría de las veces, por no decir todas, porque no son todas, pero sí que la mayoría, cuando ha habido una serie de espíritus o entidades en este caso del entorno, ¿no? Que se han puesto en contacto con nosotros, casi siempre han sido porque hay algo físico, algo que ha hecho el hombre de manera que ha alterado en alguna manera ese entorno de alguna forma, yo qué sé, que se ha echado abajo un edificio, que se ha construido alguna cosa, que se ha modificado el terreno de alguna Claro. manera, Ujú. pues ha sido en esos precisos instantes cuando son las entidades que se ponen en contacto, pues bueno, en este caso con nosotros que hemos establecido pues como esa simbiosis, ¿no? Con el terreno. Bueno, mencionas el tema del terreno, pero me vuelve a pasar lo que te decía antes. Tampoco yo he ido a posta a decir voy a hacer un trabajo con... O sea, ahora sí, pero en su momento tampoco empezó con voy a hacer un trabajo con mi territorio y con mi zona y bla, bla, bla. Hombre, No no. empezó así, sino que también fue todo muy fortuito, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, por ir mencionando ya cosas con nombre y apellido, ¿no? Para que la gente, porque aquí parece que hablamos como de cosas muy, muy abstractas, ¿no? Un tema que estuve resolviendo en su momento, allá por el 2007 o por ahí, en el Parque del Oeste de Málaga, ¿no? Con la Y figura, sí, exactamente, me había acuerdo. unas entidades dañinas que se habían escondido en las esculturas que había allí, estaban afectando a las entidades, digamos, propias de aquella zona. Entidades que a pesar de que es un parque artificial, que tiene mucho cemento y mucho de esto, son entidades que se habían adaptado a vivir allí. Había un Deva que también estaba, digamos, acondicionado a aquel sitio y fíjate que efectivamente, bueno, no es que el escultor ni nada tuvieran malas intenciones, sino que, bueno, también hay entidades, igual que hay cosas positivas y cosas negativas, y hay unas entidades que aprovecharon para, pues para, en fin, hacer la puñeta allí y se metieron en aquella figura. Y entonces, ese tipo de situaciones, no es que yo diga, voy a trabajar con el Parque del Oeste, luego voy a trabajar con los jardines de Picasso, luego voy a trabajar con el Parque de Málaga o con el puerto, sino que simplemente ya yo creo que aquella fue una de las primeras veces que trabajé con un sitio y eso tuvo que afectar de alguna manera o mandó alguna señal porque a partir de ahí empezaron a llegarme eso, presencias, entidades
que me decía, o me venían en sueños o en sensaciones o a través de señales que me avisaban, pues en el barrio de la Trinidad pasa tal cosa, y porque en el puerto de Málaga está pasando cual cosa, y entonces yo no era consciente de que estaba trabajando con las zonas, yo simplemente, bueno, pues hay una entidad que da la casualidad de que está allí, o una, o 20 o las que sean, y bueno, pues ya está. Sí, y ahora que precisamente este año y pico hemos estado trabajando tanto con el tema del territorio, de los númenes, de los devas, de los guardianes y todo eso, es cuando echo la vista atrás y digo, es que he estado trabajando este tema sin darme cuenta, pues yo qué sé, ¿no? más de 10 años, o sea, Hombre, 13 14 es lo que años. tiene vivir en Málaga y hacer magia en Málaga, en este caso, ¿no? Mm. Que bueno, es lo que tú dices, un poco sin buscarlo de manera fortuita, pero al fin y al cabo estabas tú levantando tus zonas y tus puntos de poder por aquí, entonces pues bueno, Sin saberlo. si el wifi está puesto, pues la gente va. Sí, 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 sí. No, yo creo que las entidades, los espíritus de la naturaleza y eso, en Málaga conmigo encontraron un filón porque me han tenido trabajando por bastante tiempo. Ay, Madre mía. Pues sí. pues sí, desde luego. Y es ahora cuando le doy más valor y más importancia a todas aquellas anécdotas, ¿no? A todas aquellas experiencias. Hombre, no todas las experiencias son de la magnitud de trabajar pues con todo un parque ni todo eso. Hay veces que son cosas más pequeñas o más, eso a un nivel más íntimo. A mí me gustaría compartir una experiencia antes de que se me pase, porque creo que la otra vez la quise contar y no la conté. Y ahora también te doy paso a ti para que cuentes alguna. Eh, Precisamente una vez volviendo a salir de la universidad, me acuerdo de ir caminando, tenía que cruzar Ah, ya sé lo que una vas a zona de la contar. facultad. Lo del Sí, colgantito ¿verdad? ese, ¿no? Sí, pero lo cuento aquí para que la gente lo conozca. Tenía que cruzar de mi facultad a la zona de enfrente para coger el autobús. Y hay que meterse un poco o había que meterse un poco por donde había un poco de plantas, estaba aquello en obras, en fin, un desastre. Y, y me acuerdo de caminar y de sentir como un como cuando alguien te llama, ¿no? Y de esto o sea, saber que no era algo de verdad, pero o sea, algo físico, sino como la sensación que se te queda cuando te llaman. Y de decir, voy a volver, voy a dar dos pasos atrás a ver porque no sé, porque me vino que lo tenía que hacer. Y miro alrededor y efectivamente encuentro en el suelo, súper pequeñito, una especie de cabecita de bruja, de estas que vienen, brujas de la suerte, de cada una de un color. Eh, y la sensación, además con el cordón roto, me acuerdo que la sensación de, por favor, ayuda. Y yo no sabía ni lo que era, si había algo, si no, si era bueno o malo, no sabía. Pero me lo llevé. Y cuando llegué a casa, dije, aquí me da la sensación de que hay alguna entidad metida, alguna presencia. Y efectivamente, empecé a comunicarme con esa entidad a través del péndulo, le dejé que me mandara imágenes, me explicó bueno, me dijo su nombre, me dijo lo que era originalmente, que era una especie de espíritu llamado, bueno, un tipo de entidad, si no recuerdo mal, era un rudime, y muy básico, y que son muy manipulables, es decir, los pensamientos de los humanos y todo eso los moldean mucho. Esto es una cosa que me suelen decir las entidades, que ellas preexisten, pero que somos nosotros muchas veces los que le moldeamos, ¿no? Y que bueno, pues que había de alguna manera acabado atado a aquella figura y se había convertido en algo así como un pequeño espíritu de la energía del amor, porque la persona que lo compró, pues lo había pensado pues como un amuleto de amor, pero que ya no hizo más falta o lo que fuera y el colgante se rompió y se había quedado ahí atrapado. Entonces me acuerdo que me pedía ayuda para que lo liberase de aquel colgante para que pudiera seguir su vida. De hecho, le liberé de lo que entonces era su cárcel, pero lo convertí en su casa y le dije, si tú quieres te puedes quedar ahí.
entrar y salir cuando tú quieras, Como y los si quieres yo ermitaños, me que están quedo lejitos. contigo. Claro, y desde entonces es un amigo mío, vamos a decir que lo tengo siempre cerca, le hablo, pero no utilizo su poder ni nada de eso, simplemente, bueno, pues uno de los muchos amiguitos que tengo. La Pero vamos, me protección, la encantó porque es protección que de la era entidad difícil grande. verlo. Pues sí, además es súper interesante, cuando a mí me lo contaste, y como ahora lo explicas también, el hecho de que nosotros, con nuestra mente y con nuestro poder, muchas veces de manera involuntaria, porque dudo mucho que la que tuviera el colgante fuera una bruja, más allá de alguien que fuera un poco supersticioso y Ujú. poco más, cómo influimos en las entidades, ¿no? En este caso. A ver, tampoco estabas hablando aquí de algo súper pocho, ¿no? Que era, pues bueno, una entidad de un nivel vibratorio bajito. Pero bueno, tenemos Sí, esa capacidad. Y me recuerda a algo que también te he comentado, digo yo, uy, esto hay que tratarlo porque también es muy interesante. Y ahí tú también tienes mucho que aportar. Y es cómo cierto tipo de entidades se modifican o se adaptan a territorios ujú. nuevos, ¿vale? A Por circunstancias ejemplo, nuevas, sí. hay mucha tela con este tema, incluso con deidades de por medio, pero en mi caso, eh, una de las más llamativas es cuando yo vivía por entonces en casa de mis padres, en el barrio de La Unión. Aquí estaban haciendo las obras del metro. Y claro, Málaga excava y a los 2 metros te está encontrando ruinas de algo, porque es así. Hay un Sí, montón de cosas, un montón de aguas subterráneas y de todo. El ya caso ves. que en el barrio empezamos a notar muchísimo en zonas que antes no había, vaya, es que es una zona súper abierta, muchísimos gatos, pero un montón de gatos. Una cosa exagerada, Ujú. porque ahí ni nadie le daba de comer a los gatos ahí, ni nada, porque claro, a ver, yo he vivido ahí de toda la vida y sé dónde están los puntos en los que pues las personas que le dan comida o tal, pues siempre en los mismos lados, pero hay tantos gatos, tantísimos de pronto. Bueno, total, además que era justo donde estaban haciendo las obras del metro. El caso, que se pone con nosotros en contacto una entidad, ¿vale? Que era como una especie de formación con aspecto así como gatuno, que se estaba aprovechando precisamente de los gatos. Era como una especie de, no deidad, porque no era una deidad, pero era como que se estaba aprovechando de esa energía que los gatos le daban. Y nosotros, ¿pero y esto? ¿De pronto? ¿Y que ha salido aquí como de la nada? Total, que las obras del metro que estaban haciendo precisamente por ahí, para nuestra sorpresa, lo que desenterraron fue una necrópolis romana. Y este espíritu que ahora tenía forma, pues eso, como de gato, lo que estaba haciendo es un poco reinventarse, porque lo que era una entidad vinculada precisamente a esa necrópolis, ¿sabes? Como esa necrópolis estaba ya en Ujú. el olvido totalmente y no tenía cómo subsistir la entidad, pues hizo, sí, pues hago se aprovecha, bueno, pues de la energía que pilló cerca, que en este caso, pues fue los gatos como podría haber sido otra cosa. Y bueno, es un poco interesante en ese sentido porque te habla de que al fin y al cabo las entidades, al igual que los animales o al igual que nosotros, lo que buscan precisamente es, bueno, tener algo de lo que alimentarse y de lo que energéticamente, en este sentido, subsistir. Si por ti mismo puedes subsistir, perfecto, pero si en este caso son entidades que derivan de algo, en este caso, por ejemplo, de un culto religioso como era una necrópolis, al eso no estar y demás, al estar moviéndose precisamente la necrópolis, que fue cuando lo notamos nosotros y además ya ponernos en contacto con ella y demás, nos dijo, mira, es esto. Ya dijimos nosotros, ah, vale, pues ya cuadra. Ya cuadra, ya cuadra. Sí. Y sé que en tu caso, por ejemplo, también te has encontrado con entidades diferentes, pues que tú dices que están vinculadas a cosas que son realmente súper contemporáneas, vaya. Sí, o bueno, o no necesariamente tan contemporáneas, pero que desde luego no existirían si no fuera por la mano del hombre. Dice Por Yoli, lo que le ejemplo, gustan a los gatos las ruinas griegas y romanas. Ya ves, ya anda que ves, son tontos los gatos. pues efectivamente, por ejemplo, yo me he encontrado con entidades que quizá, digamos, o sea, no hablamos de un ente concreto como pueda ser una deidad que genera un nuevo avatar suyo, como en este caso de ese avatar gatuno, ¿no? Sino hablamos de una especie entera que se ha adaptado o que ha evolucionado a un entorno nuevo. Por ejemplo, a mí me pasó con mi pueblo, con Casa Rabonela, que me encontré, bueno, acabé conectando con una serie de duendes que eran de aquella zona
y uno de ellos se identificaba, o sea, como nombre de su especie me decía duende de las acequias. Es decir, Toma ya. que evidentemente las acequias no están solas por ahí por el campo, sino que las ha construido el hombre. Es decir, que posiblemente haya sido una adaptación de alguna antigua entidad, bueno, algún tipo de duende o de espíritu relacionado con riachuelos o con arroyos o con cualquier cosa que Las sea. cascaditas, ¿te eh, acuerdas? claro, por ejemplo, pues ya ves tú, pues era de por aquella zona. Y entonces lo que han hecho de alguna manera es, bueno, pues hay una cosa nueva en el entorno, acequia, pues nosotros para allá que vamos y se han adaptado para vivir en las acequias. Pues ¿por qué no? Y como Claro. eso, también estaba el caso de los duendes eléctricos, que por cierto tengo hasta una ilustración por aquí Enseña ese en libro, el por libro. Dios, que eso tiene que ver mundo y de todo. Para quien no lo Pues te sepa, Dani busco no tiene la... libro de las sombras, tiene biblioteca de las sombras, ilustrada y de todo. Esto es la fantasía brujeril hecha brujo. Espérate a ver si lo encuentro. El caso es que estos duendes los conocí cuando vivía cerca de... Bueno, aquí los tengo. Cerca del puerto de la Torre. Y, bueno, vivían en la central eléctrica de allí, de la Tabal. Pero ellos me decían que no eran tan modernos. Es decir, que ellos ya existían de antes, pero que claro, que ellos existían antes en las tormentas, en no sé cuánto, y que su vida era muy efímera, que prácticamente, bueno, pues que normalmente no tenían tanta libertad y que gracias precisamente a que el ser humano había creado toda esta red de sistemas de electricidad, ellos ahora tenían mucha más vida, que se podían mover mucho más, que estaban mucho más, en fin, eso, que se habían revitalizado. Aquí están los duendes eléctricos. Míralo, qué chulo. Entonces, pues aquí vemos un caso, ¿no? En el que una especie prospera también adaptándose a los nuevos tiempos. Pues sí. Y ahora que has dicho lo de electricidad, me has recordado también que además se enlaza un poco con el tema a, a lo de... Vamos a ver. Lo de los truenos y las tormentas. ¿Te acuerdas lo que te estoy diciendo? Más Sí, o menos. A ver si soy capaz de sí, explicarlo que más o menos se me entienda. O sea, ojito con las tormentas, porque claro, hay mucho lo que se mueve en ellas. Están los cuatro elementos presentes, hay muchas cosas de chispeantes y de fuerza que se parece un montón a cuando crean los servidores y tienes que hacer como ese chispazo para que les dé de algún modo pues esa energía, ¿no? Para salir a la vida, entre comillas. Bueno, el caso, ujú, que además esto es súper curioso porque tanto tú lo tenías en tu libro al conocerte, como yo te hablé también de ello. Y dijimos, pero ¿cómo es esto posible si esto es sí, totalmente experiencia una de experiencia campo, como propia. bien dice? Pues bueno, el caso. Hubo una tormenta eléctrica por donde vivíamos y bueno, y hubo un apagón general en toda la zona porque un trueno, se dice trueno o rayo, no, rayo. Trueno es el sonido, rayo, Sí, un rayo. lo eléctrico. Pues el rayo cayó en un generador eléctrico, ¿vale? Que había en el barrio. El caso, ¿qué pasa? Que en el coeficiente de la naturaleza, por decirlo así, ese generador eléctrico pues, no lo contempla. Y el propio estallido del rayo con el generador generó un tipo de entidades, digamos, semi-artificiales, por decirlo de alguna manera, que ahí estaban. Como una especie de, pues, de egregores de esos eléctricos o del rayo. Y que bueno, y que de algún modo, pues también nosotros al estar en ese entorno, en esa zona, pues lo acabamos percibiendo e identificando. Claro, ¿cuál es mi sorpresa al producirse todo esto y al yo, bueno, pues decir, hay que ver cómo influye el ser humano en las cosas que pasan? ¿Cuál es mi sorpresa al encontrarme con Dani, hablarle de esto y me acuerdo que tú te llevaste las manos a la cabeza y dijiste, espera, 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 ¿eso cuándo pasó? Y le, y le dije yo, mira, pues esto ha pasado tal día de cuándo. Y dice, pues tú sabes que a mí me ha pasado algo súper parecido en tal que se parece no sé qué, no sé cuánto. Y dijimos, pero tío, ¿cómo es esto posible que tú tengas recogido esto?
Lo No tenía sé, en el son libro. cosas muy Los fuertes. Y diablos del sobre rayo todo el caso artificial. de que en este caso no es que la entidad se adapte a un nuevo medio, como los duendes estos eléctricos que tú decías que, bueno, de alguna manera están vinculados o eso. En este caso es pues que algo que el humano ha puesto ahí, que se cruza con la naturaleza y por la carga energética que hay en ambos lados, pues acaba produciendo una consecuencia a nivel energético. En este caso una entidad, ¿no? Que bueno, ya es cuestión de cada uno clasificarla con X nombre o como tú quieras llamarlo, pero Eso es un tema difícil y difícil. además que cuando parecía que lo tenía más claro, me cambia el paradigma o se me amplía el paradigma y me es más difícil todavía que antes clasificar. A veces utilizo nombres por cierta comodidad, pero es complejo diferenciar al final muchas veces lo que realmente, sobre todo ahora que estoy tan imbuido del pensamiento animista, incluso me planteo realmente qué diferencia hay entre un egregor y algo que no lo es. Porque el pensamiento animista llevado a sus últimas consecuencias te lleva a plantearte que incluso las ideas, los pensamientos, todo tiene un ánima y que por lo tanto cuando estamos generando un egregor, un servidor de manera consciente, artificiosa, en realidad lo que estamos haciendo es manifestar el ánima de esa idea o de ese proyecto. Entonces, por lo tanto, ya sí hay un ánima y por lo tanto sí hay una vida que es real. Así que hasta qué punto el concepto de egregor a lo mejor necesita una vuelta de definición, porque ya no es tan simple. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, te entiendo. Es un tema, la verdad. Porque, claro, Total. es un tema muy amplio. Porque, claro, hasta qué punto cuando tú mentalmente influyes en un servidor, en este caso, o cuando mentalmente de manera accidental creas cosas, hasta qué punto eso tiene la misma frecuencia, la misma ánima, la misma tal que algo que se crea de manera pues más natural, digamos, ¿no? Es un tema, pero bueno, yo soy más Sí. partidario de que todo eso es más poder mental nuestro y digamos proyección de nuestro poder que anima en sí, la verdad. Pero es verdad que es un tema. No, Daran, era a las 7 y yo me creía que era a las 7:30. A la Y me gente. dice Fran, pero vamos a hacer la prueba y yo, pero espérate, si queda mucho rato, que no, que no. Y yo, pero si quedan 15 minutos. Y yo corriendo a vestirme. Madre mía, menos mal que me has avisado. Pues, pues sí, la verdad que este tema es para darle muchas vueltas. Luego, cosas que se identifican a sí mismas con nombres diferentes y son cosas parecidas, cosas que se llaman igual, pero en verdad luego son súper diferentes. Precisamente ahora estoy haciendo una página en el libro sobre los faunos y realmente yo he tenido, o sea, con sátiros y eso tengo algún contacto más, pero con faunos he tenido pocas experiencias. Una no ha sido mía, una experiencia con un fauno fue tuya y poquito más, pero me he encontrado, tanto por las cosas que me han contado como por la referencia, eh, una diversidad de formas bastante importante, digo, de apariencia, de cómo se manifiestan. Así que podría incluso hablar de casi de subespecies. Y eso me pasa también con sirénidos, que también me los he encontrado cada uno de su padre y de su madre. Me ha pasado incluso con hipocampos, que esto me encanta, porque mi primera experiencia con hipocampos fue hará aproximadamente ahora unos 10 años, 10, 11 años más o menos, también allí en Málaga. Y sin embargo, volví después de muchos años a encontrarme con hipocampos en 2018 cuando visitaba la ciudad de Bath en Reino Unido, porque me encontré que había hipocampos diferentes guardando lo que antiguamente había sido un templo y que habían sido también unos baños termales y tal, y me encontré una subespecie o una variedad muy curiosa de hipocampos a los que bauticé como hipocampos termales, porque contenían también energía del elemento fuego, ¿no? Siendo un espíritu acuático. Era muy curioso. Y,
no sé, me llama la atención porque prácticamente se podría hacer un trabajo que quien quiera que me vea pensará que, vamos, que me estoy volviendo loco, ¿no? Pero no difiere mucho de lo que pueda hacer Newt Scamander en las películas de Animales Fantásticos y donde encontrarlos, ¿no? O sea, esta idea de la magizoología eh, de alguna manera se hace patente, ¿no? Con las experiencias que nosotros vivimos. Pues sí. Y bueno, también yo creo que es un poco lo que tú dices. Los nombres o cómo esa identidad te habla o te establece ese contacto contigo, yo también estoy a favor cada vez más y conforme voy conociendo también más gente lo confirmo, que es como muy subjetivo en el sentido de que cada uno tenemos, aunque haya parámetros comunes, ¿vale? Que son parámetros Mm. comunes porque al final, digamos, la esencia es prácticamente común y es así para todos, pero es verdad que cada uno tiene un matiz o tiene una manera de verlo o tu filtro, digamos, está un poco más ahí en algunas cosas, ¿sabes? Entonces también Ujú. es un tema, la verdad. Es un poco como el astral, que cada uno lo percibe de una manera diferente, al final, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad Claro. que es un tema y es complicado. Y sí, es verdad lo que tú dices, que tú te dedicas un poco a reunir en tu libro todas esas cositas, rollo Scamander, rollo también las crónicas de Spiderwick, que también ese Sí. libro es muy chulo. Es que Pero bueno, cuando vi las crónicas de Spider-Week me sentí súper identificado, ¿no? En lo que estaba viendo, porque yo decía, pero si eso es un poco lo que hago yo, ¿no? Recopilando todo el tema este de los espíritus de la naturaleza y de todas estas cosas. Una cosa que me parece interesante comentar es que, claro, nosotros nos movemos sobre todo con un entorno que va muy en el tema del paganismo, ¿no? Pero yo siempre digo que soy transpanteísta, que soy animista, que aunque yo no practico catolicismo ni tal, admito que también hay magia y hay entidades, etcétera, etcétera, en los ámbitos del de las cristianismo y de las religiones folclores cristianas, cristianos, vaya. etcétera. Claro, todo, el folclore. Y esto al final en nuestras prácticas hace que igual que nos podemos cruzar tú y yo con un hada, con una ninfa, con un duende, nosotros también hemos tenido contacto con entidades que de alguna manera podríamos considerar de alguna manera afiliadas con ese entorno, ¿no? Como pueden ser ángeles o seres parecidos a ángeles, eh, o con entidades que estaban ahí mezcladas con alguna virgen, o porque esto es un tema que tú también conoces, ¿no? De esta especie de simbiosis que pasan a veces, ¿no? Entre, entre entidades que a lo mejor culturalmente o la gente en su religión o en su fe diría que son cosas que chocan y que sin embargo luego el folclore las ha mezclado y que en realidad están juntas. O sea, a un nivel de energía, el patrón de un pueblo que podría ser San no sé quién, pues resulta que está mezclado con el numen de la zona, Claro, ¿no? sí, totalmente. De hecho, vamos, te acordarás de los santos mártires De los santos mártires de y todo lo que Málaga, dieron que claro, hablar. nosotros tuvimos encuentro con ellos también. Mira, Dani, justo ahora con un amigo que yo estaba un poco diciéndole, oye, pues tienes que tocar un poco el tema de tus guías, creo que te vendría muy bien, tal. Y fíjate qué curioso, que dice, Frank, no te lo vas a creer, porque justo al ponerme en contacto con ellos, se me han aparecido en la ermita de Cártama, de la Virgen de los Remedios o de algo de eso, y digo yo, pues claro que tiene mucho sentido, porque si tú eras un lugar que solías visitar habitualmente y que además es un lugar de poder, ¿qué más quieres? Da igual si es la Claro, ermita de los Remedios, que si es el templo budista del Tíbet, que si es Stonehenge. Es que al final ya son ves. puntos de poder, ¿sabes? En ese sentido tú y Sí, yo, sí, pues sí, bueno, sí.
es lo que tú dices, no nos ponemos en plan, pues somos asatruar y ya está, no, porque también un poco la experiencia, en nuestro caso, nos habla de que han ido fluyendo diferentes cosas, muchas veces muy variopintas. Y todo hasta aquí, sí, Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, ya no lo oigo tanto, ya no lo oigo tanto. Conozco personas que son de una tradición porque siguen una senda que les gusta o porque se sienten muy afines. Y entonces, a lo mejor lo que ahora dicen es, pues yo practico Wicca, por ejemplo, Wicca tal, y yo no trabajo con ángeles. Y hay gente que sí. Pero a lo mejor hace 15 años, cuando yo entraba en el Messenger y eso, la afirmación era muy diferente. La afirmación es que yo soy wicana y yo no creo en no sé qué, yo no creo en los demonios, en los ángeles, no sé cuánto. Y entonces un poco a mí yo decía, es que no formen parte de tu cultura o de tu tradición o del camino que tú sigues no significa, no implica que no exista también. Es decir, que se te viene encima y tú vas a decir, no, no te veo, no, no creo en ti, no existe. A ver, están también, aunque tú decidas no trabajar con ellos o que no formen parte de tus prácticas, pero que estar están. Es como, yo qué sé, hay montones de entidades de todo tipo, por todas partes, de todo tipo de tradiciones, y yo decido no trabajar con aquellas con las que yo no me siento afín, pero claro, no significa que no me las pueda encontrar. Es decir, yo no voy a trabajar a lo mejor porque yo no me sienta cómodo con la pombayira, pero sé que existe, admito que existe y hasta me he encontrado alguna situación en la que esta estaba involucrada o la Santa Muerte, ¿sabes? Yo no voy a decir, no, no creo en ella. No, sí, existe, me encontrado en una situación que tenga que ver con ella, pero no son entidades con las que yo me sienta afín para trabajar. claro, no hay que ponerse tampoco, o sea, es lo que tú dices, tenemos que tener la capacidad pues de decir, mira, me siento más cómodo en este ámbito, pero ya está, no por eso vas como los caballos así, aunque bueno, al final cada uno decide con su espiritualidad hacer lo que quiera, pero bueno, nuestra visión por lo menos es esa. Y también, por ejemplo, Dani, me acabo de acordar que aquí en Málaga además tienen muchísima fama las ánimas benditas, que eso es totalmente trabajo con Sí, espíritu y del cristianismo puro y duro. Y anda que no hay gente devota de las ánimas benditas, por ejemplo. no, además de verdad, además de verdad. Oye, y me estaba acordando yo, no sé si fue una de las veces que hicimos el ejercicio este de conectar con entidades del entorno en mi pueblo. ¿Tú no percibiste como una especie de ser pequeñito que tenía algo que ver con alguna figura religiosa o yo me lo estoy inventando? Con una figura religiosa. Sí, como que había algún Cristo o alguna cruz o algo en el centro Ah, de mi sí, me pueblo. acuerdo, ya me estoy acordando. Sí, que eran unos seres así como luminosos que yo te dije, tío, es que me parecen como velas, como que iluminan el camino. Y si es verdad, y me estoy acordando ahora mismo. De hecho, hace poco que tenía yo todos mis apuntes antiguos de cuando yo tenía el libro en folio, ¿te acuerdas? Que te dije, lo estoy pasando todas libretas chiquitillas porque no me qué coñazo. Y justo hace poco los pasé. Y eran eso, eran una serie de entidades que en tu pueblo hay como pequeños altarcitos Sí, que han creado a lo largo de por donde pasa el trono de la Virgen de allí. Y sí. eso, en esos altarcitos o por esa zona, digamos que energética, la consecuencia energética que se generó eran este tipo de entidades porque servían un poco como de guía o de farolillo espiritual a todas esas intenciones o a De todas esas almas mediador, y ¿no? plegarias que generaba la gente durante el recorrido. Y era súper interesante, porque de alguna manera eran como una especie de eso, de farolillos o de fuegos fatuos o un poco a la hora de percibirlo, pero Pero su como función, más rollo celestial, angelical, sí, pequeñito o algo así. es que realmente era un poco de mezcla entre mm, el haber hecho físicamente esos altares con que se hiciese la procesión a nivel religioso, ¿sabes? Era un poco una simbiosis de todo eso. Y bueno, y la misión que tenían era esa, ¿no? De reconducir un poco toda esa energía por todo ese terreno. Que tú sabes que en el cristianismo el rollo de los recorridos concretos son como muy significativos e importantes y que están muy medidos. Y sí, Pues en relación a eso que tú cuentas, yo no todavía, o sea, nunca me he puesto a buscarle el nombre o a comunicarme con ellos, pero sí que me he encontrado a veces
en las figuras que hay en algunas iglesias o en los tronos, o en los pasos, como lo llaman en otros sitios, de Semana Santa y tal, eh, a veces alrededor de las cabezas de las figuras, sobre todo de aquellas que tienen como mucha más fama y tal, unas entidades que también percibo como algo parecido a lo que tú dices, como esferas de luz y tal, eh, que yo creo que son también como mensajeros, ¿no? Entre la gente que va a pedir y la entidad, porque claro, en la escultura que haya de una virgen no está la virgen allí ella de verdad, o el santo que uno quiera, o lo que sea. Claro. Entonces creo que estos seres son un poco los que median entre los orantes o los que estén allí y donde quiera que esté la entidad real a la que se le pide. Y, y te iba a decir yo algo más en relación a esto. Pero bueno, si quieres añade tú algo. Estaba aquí buscando a ver si tenía, porque es que me acuerdo que hace poquillo le he hecho yo un garabatillo a los mini-min estos, pero no lo Los encuentro. Mira, mini. aquí está. ¿Ves? Mira. Así los pinté como una especie de así, como si fuesen fueguitos, velitas, cosas. Ujú. Pasado por mi filtro kawaii, pero bueno. Oye, me acabo de Bueno, acordar también sí. de... O sea... Ay, se me ha ido. Esto, de los fuegos fatuos. Cuando en el puente de los fusilamientos, ¿te acuerdas? Todo lo que tuvimos que hacer, Bueno, madre del señor. pero es que yo ya, o sea, años antes de conocerte, yo ya había tenido experiencia allí. Precisamente fue fue mi primer vórtice mágico, por Pequeño cierto. inciso. ¿Tú te acuerdas del puente de los erotes que había al lado del CAC? Sí. Lo han cerrado, tío. Y todas las entidades se han ido. ¿Cómo que lo han cerrado? ¿Que le han cerrado el puente? ¿Que lo van a echar abajo? Qué Sí. fuerte. Ya, bueno, ya está. Esto es fricada nuestra. Venga, seguimos, perdona. Madre mía. Bueno, que yo hice mi primer vórtice mágico bajo ese puente con dos amigos de aquella época, eso sería 2004, y madre mía. Y entonces me acuerdo que lo que pasó es que empezamos a ver, o sea, pedimos con el vórtice que se manifestaran las presencias de allí. No duramos muchos minutos porque salimos cagando leche, ¿no? Porque efectivamente sobre el agua aparecían, era como una esfera como roja, eh, flotando sobre el agua y se movían por allí. Y eso, y sombras, y de todo. Y dijimos, qué mal rollo. Y nos fuimos, nos fuimos. Ya luego, años más tarde, pues ya lo haríamos como por 2011 o así. Yo Fue creo que sí. cuando tú y yo estuvimos por allí trabajando y haciendo limpieza por aquella zona de todo lo que había y todo eso. Aquí lo Sí, tengo fue en 2011, registrado. en septiembre o por ahí. 2011. Septiembre de 2011. Lo estoy mirando. Mm. Pues sí. Y en este caso, por ejemplo, con los fuegos fatuos o las sombras, lo que pasaba es, bueno, que no le habían hecho un ritual de funeral. Vaya, básicamente. Sí, sí, Muchas pero veces lo pasa hicimos, con este tipo de entidades. hicimos un funeral y mandamos esa energía al pasado. Hmm. Y Porque al fíjate final tú que después esa zona se ha revitalizado mucho. montón. Y ahora, digamos, además en el punto fuerte que había allí, que era uno de los edificios históricos, van a hacer un hotel. Y yo estaba como con la mosca detrás de la oreja porque era como, uff, esto es un pilar muy importante de esa zona y lo han echado Era el abajo. punto de la Tierra. Era el punto de la Tierra que además fue el que me tocó canalizar a mí. Mm, Y yo estaba como con la mosca detrás de la oreja diciendo, verás tú que van a hacer aquí el hotel, van a tirar esto abajo, la gente no es consciente de cómo está puesto milieléctricamente todo esto a nivel energético y verás tú. Pero no, está como ya súper bien condensado todo y mucho mejor toda esa zona. Pero... estable. Bueno, pero está bien chequear. Sí, sí. Eh, Oye, Dani, bueno, una y cosa también curiosa que creo que también es guay de tratar y que me ha recordado todo esto es qué hay que hacer en este caso con ese tipo de entidades. Porque claro, cada entidad es un mundo.
hay alguna que lo correcto pues es, digamos, transmutarla, otra hay veces que lo correcto es echarla, otra hay veces que lo correcto es eliminarla, otra hay veces que lo correcto es mandarlas a otro lado. En ese sentido, cada entidad es un mundo y cada naturaleza que tiene cada una de las entidades, en nuestro caso, que nos hemos encontrado, es como, vale, no es, oh, me encuentro una entidad maligna, pues venga, pentáculo y a tomar por culo. No. Como Veamos. las embrujadas, ¿no? ¡Fu! ¡Fu! Claro, ¡Fu! que no es como, uy, pues iba por el astral y me ha venido una presencia y le he hecho, toma, poder de mi coño, hasta luego. Es como, vamos a ver. Vamos a ver hasta qué punto somos nosotros aquí los amos del cotarro. Cada entidad es un No, mundo no. y una de las Yo cosas siempre que también, aconsejo eso. claro, hay que un poco poner Que, en cuarentena o poner en estudio qué está pasando. Porque hay veces a que ver, lo que crees siempre que que es no malo sea es malo. que tienes que hacer algo porque se te come, pero es verdad. Yo cada vez soy menos partidario, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor más en mis principios, por falta de conocimiento, pues sí que si me encontraba una entidad negativa, mi instinto era, o sea, mi pensamiento era, sobre todo, pues muy influenciado por la televisión, pues hay que eliminarla, ¿sabes? Sé que, o sea, la gente me decía, es que las energías no se destruyen. No, la energía no, pero la entidad sí. Es decir, la entidad la deshace y no sé cuánto, y la energía irá para otra cosa. Luego he sido más de transmutar las entidades que eran negativas, que estaban atacando a alguien o a algún sitio o lo que sea. O sea, mi interés ha sido, si acaso, el de transmutarla en lo contrario. Y nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado a entidades que una vez que han sido transmutadas en algo positivo, bueno, pues lo que hacen es trabajar por enmendar todo el mal que causaron, ¿no? Como, ¿te acuerdas de los reparadores? Sí, Que al me principio, o sea, acuerdo. eran rompedores y luego se convirtieron en reparadores. Pues sí. ¿No? Por poner un ejemplo. Y luego efectivamente también nos hemos encontrado con entidades que aunque en origen, en teoría, son entidades mmm, demoníacas o algo así, Sí, o de no o sea, literalmente la información que nos aparecía era que no eran dañinas para el ser humano, que tienen una razón de ser y de ser, existir, claro. Es que al y final es que simplemente un tipo de vibración. Es que no. es que, claro, son energías que tienen que ver con la destrucción, pero es que resulta que, el universo es eso, es creación, destrucción, muerte, renacimiento. Para que unas cosas aparezcan tienen que ser destruidas otras, es decir, realmente hay una situación de equilibrio. Entonces yo me acuerdo de esos demonios, ¿te acuerdas que estaban por donde yo trabajaba, por la residencia? Y que claro, yo de primera, ¡ah, qué susto! Pero que nos decía eso, que ni me suponía un peligro ni nada de nada. Que el único problema es que hubiera muchos porque ellos se comen a las entidades pequeñitas de la zona. Tipo, se pueden comer una dita, un no sé cuánto. Entonces, pues son La como los cadena lobos alimenticia con... espiritual. Pero es como los depredadores en un sistema, en un ecosistema, ¿no? Pues si no hay lobo, los conejos crecen de más, hay muchísimos conejos, se comen todas las plantas, bla, 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 y al final hay un desequilibrio. Entonces, pues estos demonios que eran los Unsel, pues sirven para controlar, ¿no? La sobrepoblación de especies que generan crecimiento en la naturaleza. Y lo que pasaba allí es que había un exceso de ellos, y lo único que nos decía era que los trasladáramos a otros sitios donde fueran más convenientes. Pero Claro. fíjate que no nos decían, o sea, no nos salía ni que hubiera que transmutar. ¿Qué vas a transmutar? Si es un depredador, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a vomitar adictas por la boca? Que Como no puede. Kirby. O Pues sea sí. que tenía su razón de ser. Y además que sobre todo este tipo de entidades tienen muchísimas similitudes con el reino animal. Muchísimas. Sí, 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 sí.
Y en este caso, pues bueno, es súper visual el hecho ese, ¿no? De que el único peligro o lo único mal que puede originar en la zona es eso, el que haya, pues en este caso, muchos. Pero no es que sea malo o sea bueno, es que al fin y al cabo es lo que tú dices. El universo es muy amplio, hay muchos tipos de vibraciones, porque sea positiva no tiene que ser que sea buena y porque sea negativa no tiene que ser, o más baja, que sea mala. Pero bueno, también es verdad que hay veces que sobre todo esto pasa con los de una vibración más baja. ¿Te acuerdas lo que le pasó con el amarre a este hombre? Sí, Pues bueno, voy a contar eso yo. O sea, un amigo nuestro, que no vamos a dar el nombre, bueno, porque es un tema personal, pues estaba muy mal y resultó que mirándolo le habían hecho un amarre, ¿vale? Y bueno, estuvimos investigando al respecto y tal, y dice, pero hay una cosa que me raya. Y le dijimos, bueno, que es normal que esté un poco rayado, tal y cual, la energía con los amarres están un poco a tal de este modo. Dice, no, pero no es conmigo, es con mi novia. Y digo, ¿pero qué es lo que le ha pasado? Y dice, pues nada, que ella dice que tiene un guía que de repente, pues desde todo este rollo que yo me noto con lo del amarre y demás, pues que ella la ve muchísimo. Y que le dice que haga cosas y que no sé qué y que no sé cuánto. Y claro, nosotros nos quedamos como, uy, esto es un poco raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el amarre ha sido a través de una entidad de por medio? ¿Que alguien se ha pegado ahí? ¿Qué está pasando? Y bueno, investigando un poco al respecto, descubrimos que lo que había pasado es que una entidad, en este caso un buggy, bueno, no sé si tú en eso tienes más conocimiento del lenguaje mágico que yo, no sé si sí, buggy es bueno, el un término de buggy. esto o es el nombre que entre tú y yo le pusimos un poco entre nuestro entorno, ¿no? Mm, Pues bueno, lo que hizo este ser era, aprovechándose del vínculo que se había generado entre esas dos personas, que bueno, era de carácter afectivo, de carácter que removía muchas energías relacionadas con, en este caso, esa entidad, se alimentaba, pues se enganchó, se aprovechó de ella y digamos, para camuflarse, se le presentaba pues de esta apariencia más pues de, como si fuese una especie de niña o de guía en ese sentido, y en realidad lo que estaba haciendo es aprovecharse de la energía del amarre. Y es verdad que muchas veces pasa de cuando a alguien le hacen un trabajo de magia negra o le hacen un ritual o tiene una serie aparecen estas cosas. aparecen, Me pero parece porque al final lo interesante. que quieren es alimentarse. A ver, es que es Fran, básico. tenemos que, o sea, me parece interesante este punto y lo deberíamos seguir hablando, pero es que se va a cortar. Así que vamos a parar este vídeo y ahora en unos minutos, si quieres, empezamos uno nuevo, ¿vale? Echamos el rato más que haga falta. Es que si no se nos va a cortar. Así Vale, que estad todos atentos y ahora en cuestión de un par de, bueno, no sé, en unos minutos seguimos con la conversación, ¿de acuerdo? Así vale. que no os perdáis. Ah, ya no se cortan los directos, Darán. ¿Hasta cuánto duran? Espérate, que me estás diciendo que ya no se cortan. Escríbemelo que a ver si. Bueno, o si se nos corta. Somos unas Bueno, pues si se nos antiguas, Dani. corta. Ah, ahora siguen, pero por mucho rato. A ver si dice no, 15 minutos más. Bueno, pues entonces vamos a seguir hasta 2 horas. Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando. Que ese punto que estaba tratando me parece muy interesante porque yo me he encontrado muchas situaciones de ese tipo. Es decir, en una situación de un amarre o de algún trabajo mágico de varios tipos, aunque la persona que lo ha conjurado no lo ha, o sea, podría parecer que es que el conjurador ha dicho, pues voy a pedir ayuda a, a una Lilina o a un Boogie o a un no sé cuánto. Y resulta que no lo ha pedido. Simplemente esa entidad ha aparecido ahí como consecuencia del hechizo o atraída por ese hechizo o lo que sea. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo del caso de, bueno, me acuerdo que mi tía Belén, que en paz descanse, me dice, mira Dani, que al hijo de mi jefa, bla, 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 se han encontrado un calcetín de una manera muy rara debajo de la cama. Estaba cosido por donde tú metes el pie y luego abierto por lo transversal, ¿no? Y total, como que le habían hecho un trabajo y se le habían metido abajo de la cama, todo con un chungueo. Y,
Total, que precisamente pues yo fui a la casa, les estuve ayudando a deshacer aquella magia, entender de dónde venía, quién la podía haber hecho. Y en la casa había larvas astrales, Toma ya. porque habían sido atraídas por la negatividad de aquel trabajo. Claro. Eh, Recuerdo otro caso de un conocido, en aquel entonces amigo, ahora un conocido, al que otro amigo brujo, eh, digamos que le había hecho algún trabajillo medio amarre, medio amorío, medio Un atracción, yo qué despecho, sé como yo qué. digo. Le había hecho un despecho. Sí, sí, le había hecho un algo y como consecuencia en la casa de este muchacho se apareció una lilina que estaba allí pegada en una pared que era, mira, aprovecho que tengo una pared detrás, era como una cosa así, estaba así puesta ella, como incrustada en la pared, Como ¿me los yokai acuerdo? japoneses, ¿no? Algo así. Pero mira, daba un mal rollo porque tú bajabas allí y es que la percibías, estaba ella ahí. Y pues total, que había aparecido como consecuencia de, claro, porque las lilinas son entidades que están relacionadas con las bajas pasiones Claro. y o con un, digamos, o sea, fíjate tú, con una sexualidad malentendida, con una pasión malentendida, porque la pasión y la sexualidad son cosas sagradas también, Claro. pero Y que ejerce mucho poder. cuando nacen, exactamente, pero cuando nacen de un sentimiento negativo o de un, ¿sabes? Pues de ahí, ¿no? Tienen que ver con eso. Y allí estaba, y aunque la desterramos, luego intentó entrar por un sueño, total, que hubo que hacer un trabajo bastante gordo para quitarla de allí, desterrarla. Y fíjate, o sea, te voy diciendo casos de trabajos mágicos que han tenido como consecuencia al final la atracción de una entidad. No conozco más casos, por ejemplo, aquella Pombayira o yo qué sé, es que son muchas circunstancias diferentes en las que de repente eso, la consecuencia de... Hace unos meses me hablaban de un muchacho que había hecho un ritual para, eh, digamos, subir su sex appeal, por así decirlo, un trabajo con Venus, y Vámonos. por la noche se le había metido en la cama una entidad que resultó ser un erote. Un erote que ¡Ay, qué envidia! le estaba dando cañita en el cuerpo. Claro, pero si tú no lo sabes, de repente tú notas una cosa que, pues tú dices, madre mía, ¿sabes? Pues sí, es un tema, es un tema. Y muchas veces, por ejemplo, yo que tengo más protecciones levantar con castillo, y muchas veces que me he Mm. metido en sitios que por lo que sea están vibrando de una manera o han hecho un algo y al final pues se te acaba vinculando poniéndote en contacto contigo alguna cosa. Y tú lo sabes. De hecho, una reciente. Por cierto, también me acuerdo que me querías comentar lo de aquello que había en tu casa, Ah. en la casa donde tú estabas antes, ¿En cuál casa? Porque yo he vivido ya en más casas que vamos. Que los carros en casa en cuando, América. cuando vivías cerca de casa de tus padres. Sí, sí. Sé de quién me estaba hablando. Sí, claro. Pues bueno, de hecho era cerca. Mira aquí, ese sí lo tengo que lo he visto antes cuando he visto el farolillo, como yo le digo. Lo tengo por aquí. Yo lo tengo por aquí, creo. ¿Sí? Venga, Dani, a ver quién dibuja mejor, que eres tú. Pues mira, búscalo tú Espérate y yo lo cuento. espérate que El caso que era por aquí lo esta tengo. fecha, la fecha del solsticio, que yo empecé a notar en mi casa, míralo, ahí lo tenemos, el Calicanzaroy. El Calicanzaroy. Que yo pensaba que era algo vasco, pero no, era griego. Sí, es que suena como Suena Echevarría muy raro, vasco. extraño, ¿verdad? Sí. Pues no, resulta que no. El caso es que en verdad todo un poco viene a cuando hicimos el aquelarre en mi casa, ¿te acuerdas? Sí, el primero que la repollúo. El primer aquelarre polluo, qué fuerte, que luego ya nuestra sede forever en la casa de Damari, pero ese día nos vinimos allí a mi piso. Y es verdad que mucha gente lo comentó de decir, uff, aquí hay unas energías muy bajas. Pero Que- ahí tú y yo ya lo sabíamos, Sí, porque sí, yo me acuerdo que yo regañé a una amiga que estaba allí, porque porque ella hizo sin una pedir cosa. permiso empezó y yo le decía,
fulanita, no voy a decir nombre, fulanita, no es tu casa. No te Y metas hay donde no veces te que hay llaman. cosas oscuras, hay cosas que son oscuras, pero están ahí porque tienen que estar. No, 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 yo le voy a mandar luz, yo le voy a mandar luz. Y yo, por favor, no lo hagas porque sabemos qué entidad es. Yo le voy a mandar luz. Y yo me acuerdo que yo haciéndole protecciones al pobre y yo, que no le afecte, porque es que, Un qué ejemplo de lo que cabezona. decíamos antes, que no porque una cosa te vibre mal tienes ya que empezar tú ahí a poner tu santo chichi o tu santo rabo como sentencia, que cada cosa es un mundo y hay que estudiar qué pasa con las entidades y por qué y cómo y cuándo, Mm, que si no luego hay repercusiones. Bueno, el caso, sí, que yo empecé a notar una energía muy baja, sí, así, Damari, estabas en ese aquelarre. Fue en el que pegaste cierto escobazo. que me di también toda la cabeza. ¿También te dio a ti? Sí, tío, ese día Damari estaba fina, dando cobazos a todo el mundo. Bueno, el caso, había una energía muy baja en mi casa. De hecho, el Paco, que era mi pareja por entonces, también lo notaba. Se abrían las puertas de los armarios, se abría la puerta de la cocina, Beto, que era nuestro perro, empezaba a ladrarle a la esquina, muchas cosas. Y yo ya ahí notaba cosas. Pero a mí no me daba nada de buen rollo. Nada. Y yo, tú sabes, que mucho contacto con el entorno, mucho trabajo con los números del territorio y tal, pero yo soy el cagao number one. Yo sí, que hago number one. Y entonces automáticamente, que tú además por ese entonces estaba aquí en Málaga, te dije, Dani, vente para mi casa, que aquí hay algo y hay que ver qué pasa. Y quiero hacerlo contigo. Total. Hicimos nuestro círculo, nuestras cosas, y lo que descubrimos, lo que nos salió con el péndulo, de hecho, era eso. No sé si nos salió el nombre exacto o aproximado, pero era Cali Cansaroy. Y nosotros nos quedamos, uy, ¿esto qué es? Qué palabra más rara, más larga. ¿Habrán vivido vascos en este piso? Porque nos sonaba una cosa de esa. Y luego, justo investigando, descubrimos que son unas entidades, como tú dices, ¿eran griegas o romanas? A ver, estoy leyendo aquí que proceden de países del sureste europeo como Grecia y la península de Anatolia. Eso tengo puesto en el libro. Vale. Y me recuerdo, si me equivoco, corrígeme, que lo que se dedicaban estas entidades es precisamente, que es que eso fue súper además, súper aclaratorio, en la época del solsticio de invierno, que es donde estábamos, además Sí, los preliminares, es cuando, digamos, salían a flote y lo que hacían era como en su mitología se encargaban, digamos, como de talar el árbol de la vida, ¿puede ser? O algo así. sí, 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 mira, aquí lo tengo. Míralo, ahí está. Y Es decir, entonces, claro, son más bien gamberretes, dañinos, malignos. sí. Entonces, claro, nos llamó la atención el sentido de decir, vale, pero ¿por qué esta entidad se está poniendo en contacto con nosotros? No ¿Y por sé, qué estaba en tu casa metido? porque estaba en mi casa metido, exacto. O sea, es que estaba tal cual allí, además vinculado precisamente al armario, en este caso. Encerrado en el armario. En fin, además este caso es muy curioso porque yo es una de las pocas veces, si no la única, en la cual una entidad nos ha pedido algo así. No sé si a ti te habrá pasado con otras. Igual a lo que tuvimos que hacer ahí, no. Igual no. Me acuerdo además que esta experiencia para mí fue muy chula porque fue la primera, yo creo que de momento única vez que yo he visto algo en la bola. Sí. ¿Te acuerdas? Que no sé si es que la bola era tuya o qué. Me Mi acuerdo de bola. ponérmela en la mano y poder leer el De hecho, nombre. es que el nombre de la entidad lo canalizaste con la bola, que me acuerdo ahora mismo, Claro. ¿vale? Esto. Pero la única vez que he visto con la bola, porque yo no tengo yo. Yo con las experiencias con la bola he tenido que ir hasta Joana a atención psicológica y todo, de cómo es la bola. Es muy fuerte. Es muy fuerte esa bola. No sé si es la bola o no sé qué coño es, pero es muy flipante. Bueno, el caso, que lo que quería esta El entidad, caso. que nos vamos por las ramas, empezando aquí con esta batallita Sí. de abuelo cebolleta, y nos vamos por las ramas. Que lo que quería esta entidad básicamente era un poco renegar de su condición. Quería un cambio de identidad. Quería un cambio de Quería salir identidad. al armario, por eso estaba vinculado al armario, porque quería salir. No, en realidad quería una especie de programa de protección de testigos o algo así. ¿Te acuerdas? Porque como que no se sentía cómodo con lo que los suyos hacían o con algo que había hecho y sabía que si él seguía siendo él, eh,
sus compañeros lo iban a volver a encontrar y a obligar a seguir haciendo lo que sea que hacen los Calicanzaroy. Y entonces nos pidió que le cambiáramos la identidad. De hecho, Y nos dijo, pidió que yo me hiciéramos llamo... una ceremonia. ¿Cómo era? Sí, la Lo dijo la tengo además, aquí. que lo dijo específico. Ceremonia, mira, ceremonia del renacer para un Calicanzaroy. Exactamente. Y La tengo básicamente aquí. lo que tú hiciste fue un poco entre transmutarlo, como una especie también, digamos, de bautizo. Sí, es que era un poco todo, porque era, o sea, era como sin que muriera de verdad, era una muerte simbólica y que volviera como a nacer de sí mismo, cambiando de nombre, rebautizándose, pero además cambió, o sea, cambió a nivel de frecuencia, ¿te acuerdas? Sí, O sea, su energía densa no dejó de ser, al fin y al cabo, una energía denso. algo densa, Sí, pero no era la misma que tenía al principio. Es decir, su firma energética cambió sí. y allí se quedó. Se quedó. Sí. Yo no sé lo Creo que que fue además, después de él, porque tú te mudaste, pero vamos, yo me mudé y él allí sigue. Y quien esté viviendo yo ahora, pues tendrá que convivir con él. pues allí está. Es que Allí ¿quién soy sigue. yo? Yo, si él no quiere irse, yo no me lo voy a llevar. Pues allí está. Además, sin pagar alquiler ni nada, hijo puta. Y, o sea, yo creo que la clave de del Kale Kansaroy, de lo que dice de lo de renacer, o por lo menos como yo lo sentía o lo percibía, era que toda la vinculación que él tenía, en este caso, pues a lo que se dedicaban estas entidades, eso se le rompió. Aunque su vibración siguiera siendo densa y fuera un ser bajo y denso de vibración, es como que renegó un poco de todo eso. Es un poco, me recordaba mucho al mito de los ángeles caídos también, ¿no? Como que estás en un lado y de repente, pues por tu condición o tal, pues vibras de otra manera. ¿Y se quedó en el armario? Sí. ¿Y se quedó una mujer? Qué dolor, dentro del armario. Se quedó en el armario, sí. Allí se quedó, de hecho. Pues es curiosa esta historia. Yo, es decir, esto fue una petición voluntaria por parte de la entidad. Mentira. Sí que he intervenido en ocasiones pues, para hacer una transmutación o una cosa parecida, pero ha sido porque la situación me lo exigía en plan, pues eso, porque había un enfrentamiento, ¿no? Porque había una entidad haciendo algo mal y algo dañino para alguien y por proteger a esa persona o a ese sitio o lo que fuera, pues ha requerido. Pero en este caso fue curioso porque es que venía pidiéndolo, ¿no? Ayuda, protección. De hecho, por eso, además, en esa fecha estaba. Es que era súper evidente, vaya. O sea, Era por en torno al solsticio, sí. sí. Fue curioso. Mira, estaba aquí mirando unas notas porque, bueno, precisamente estos días y además, Damaris, cuando tengas un rato te tengo que contar lo que le conté ayer a Fran, Ah, es verdad. porque tela. Pero me ha hecho reflexionar mucho por cómo muchas veces las entidades se comunican con nosotros o nos hacen saber de su existencia o de su presencia a través de muchas señales de cosas que se conectan, ¿no? Eh, o sea, como muchas sincronicidades en tu vida. Y hay que saberlas escuchar, hay que saberlas entender. Y, y incluso, aunque una entidad a priori sea una entidad, vamos a decir, dañina o clasificada como maligna o dañina, decíamos antes que a veces tiene un porqué, ¿no? Y entonces a mí me ha pasado que en estos días hay una entidad que me había estado rondando, que tenía una energía densa, que es una entidad que su presencia en mi vida implica un dolor, implica dolor, pero resulta que no está, o sea, no es la entidad la que me provoca ese dolor, Sino que el soy yo dolor. el que el que tiene ese dolor, pero esa entidad está para hacerme consciente del porqué de ese dolor, ¿sabes? Eso también pasa un poco como con el tema de las banshees y eso, que muchas veces la gente, ay, es que anuncian la muerte, pero no son ellas las que te van a matar, ¿sabes? Sino ellas te están avisando de que va a haber una muerte, ¿no? Pues esto es un poco parecido, es decir, que esta entidad no ha venido a hacerme daño,
sino ha venido a decirme, oye, que este daño que estás sufriendo es por una cosa, y me ha venido a explicarme por qué, pero para eso uno tiene que prestar atención, ¿no? Claro. Pues sí, al final un poco es lo que tú dices. Muchas veces sí, hay gente que se mete donde no le llaman o hace cierto tipo de cosas que se le acaban pegando X cosas, pero otras tantas, cuando pasan las cosas es por algo. Y cuando se ponen en contacto contigo es por algo. En el caso tuyo, por ejemplo, es súper, además súper significativo porque, bueno, tú has estado teniendo ciertos problemas, los cuales yo sé, y me decía, uy, pues noto como una cosa, pero no le estoy dando importancia, y me han mirado Sí, esto en pues yo la lo veía piel, por aquí por la casa, para acá, para allá, pues bueno, pues ya está. y me han notado esto en la pierna, y no sé qué puede ser, y justo pasan los días, Fran está en el hospital, porque, porque me ha pasado esto en la pierna y no sé cuánto. ¿Serás capullo? Pero es que también me escribió la chamana checa, también para decirme que te pasa una cosa en la pierna derecha, que hay una entidad no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿en la pierna derecha? Y a los pocos días eso, a los pocos días yo en el hospital, de baja, llevo 3 semanas. Y hasta que no, o sea, pues te puedes creer que de ayer que hice lo que tenía que hacer a hoy, la mejoría, a ver, me fastidia todavía, ¿no? No es ¡pum! Ya estoy curado. Pero una mejoría que no te puedes ni imaginar. Hombre, claro. Sobre todo porque si a nivel energético tenía una carga y ya la has comprendido, pues que quiera que no, eso ya, mínimo psicológicamente, a ti te ayuda. Hmm. Mínimo. Y luego ya, pues bueno, si a Mínimo. nivel físico encima te encuentras mejor, pues mejor que mejor. La verdad. Sí, 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 total. Pues sí, es un Pero es tema. muy curioso. Es muy curioso. O sea, vivimos rodeados de tantas cosas. O sea, hay toda una fauna sobrenatural a nuestro alrededor. Y somos muy pocos, quizás los que nos damos cuenta de ello y no nos damos cuenta ni de la punta del iceberg de todo lo que realmente hay. Me preguntaba hace poco alguien, ¿no? Por WhatsApp, Dani, ¿tú me podrías mirar una entidad que me acompaña desde que tengo uso de razón? Y yo digo, a ver, ¿cómo le explico a esa persona que en realidad venimos con un montón, pero un montonazo de entidades que nos acompañan, no solamente a nosotros, que a veces nos vamos a creer que somos los únicos del mundo, los animales, las plantas, muchas cosas, o sea, hay muchas entidades por todas partes haciendo montones de cosas. Y nosotros, pues venimos también con un montón de cosas que nos acompañan. No sé si para ayudarnos o porque nosotros hacemos equipo, a lo mejor, porque también tenemos mucho ese sentido de que nosotros somos el ombligo y a lo mejor resulta que en realidad hay una relación de cooperación, aunque no seamos conscientes. Pero, pero claro, me dice, una entidad que me acompaña desde que tengo uso de razón. Pues mira, en realidad tienes ya de serie esto. Pero si te refieres a algo muy particular en lo que tú estás percibiendo tal, pues mira, sí, me aparece una entidad con estas características que está porque no sé qué. Pero que la gente no es consciente, la gente, no sé. Hoy me encantaría tener un espíritu cerca, pero si los tenemos, si están todo el rato alrededor. ¿Sabes? O sea, los espíritus guías son al final muchas veces nuestros difuntos, nuestros no sé cuántos, que han cruzado, que vuelven a tal. O sea, y están, que si las musas, que si hay erotes o amorcillos por allí y por allá, entidades que están todo el tiempo trabajando con nosotros. Este ser que, por ejemplo, estos días se me ha manifestado, ¿no? Con el tema de mi pierna, es un feérico. Eh, la gente tiene la idea de las hadas como seres pequeñitos con alas que van por ahí, yo qué sé, haciendo magia. Pero la No hay gente nada en tendría este que tener mundo en más cuenta, folclero que un hada. pero es que, a ver, hay una cosa súper importante que decir de las hadas o de los hados, que también, en este caso era un hado. Eh, la etimología de la palabra viene de la palabra fata o fate, destino, y es que son agentes del destino. No termino yo todavía de comprender el sentido que tienen todas y cada una de las cientos, Millones. miles, millones de especies distintas que hay de hadas y de feéricos en general, pero sí que voy atisbando que
son agentes del destino. Es decir, desde el momento en el que nacemos y tenemos unas hadas madrinas, que todos y cada uno de nosotros tenemos hadas madrinas, aunque no seamos conscientes de ello, que vienen, pum, nos sueltan su bendición, porque eso es lo que hacen las hadas madrinas. Las hadas madrinas no son que te cuidan, que están toda la vida contigo. Ella llega y te hace, Y te hacen vestido. tú, ternura, chum, tú, no sé qué. Llegan al bebé, le sueltan lo que sea y se van y no vuelve a saber de ellas normalmente. Pero ellas ya están ahí induciendo, te están programando a una serie de cosas para modificar tus características y programarte. Eh, el hada o el feérico que se me ha mostrado estos días está para hablarme de un tema mío que se relaciona con otras vidas y bla, 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 y tiene que ver con mi propio destino. Y las que encontramos, por ejemplo, con las plantas, las hadas que nos hemos encontrado en Casa Arabonela o donde sea, si te das cuenta, involucran procesos que son que en la naturaleza producen cambios que tienen que ver con el destino de todas las cosas, de que cierta planta crezca o no crezca, como las del claro de sol, las de la humedad, no sé Sí. cuánto. Es decir, que a niveles que se nos hacen difícil a lo mejor de asimilar y de comprender, pero la clave es que son agentes del destino. Pues sí, muy interesante eso, ¿eh? Ese punto de vista sobre todo. ¿Cuánto nos dice la etimología y el lenguaje, en estos casos? Sí, Que parece azaroso, de pero eso, conforme más estudio, más me doy cuenta de que no es azaroso. de hecho, mira, Damari sabe mucho de todo esto porque ella indaga y de hecho ha puesto una cosa que es verdad, se vinculan a las parcas. Es que uno de los nombres que tienen las parcas son las fatas. Y fíjate, las parcas se vinculan al destino, a la vida, al desarrollo y a la muerte, no solamente de los seres humanos, sino de todo, de absolutamente todo. Pues sí, es un tema extenso y largo. Es, es mucho, mucho. Sí, Dani, una cosilla más por ya también un poco cerrar y por si alguien, yo qué sé, si alguien quiere ¿Quiere preguntar preguntar alguna cosa, algo más? que no lo sé, pero por cerrar un poco, Si alguien también quiere hacer preguntas, que nos las haga. ir poniendo cosas si queréis que estos dos tontos digan algo. Sí, dime, Y, Fran. o sea, el tema, por ejemplo, vámonos a Hollywood, el tema Casa Encantada, o el tema cómo funcionan los espíritus del lugar, en este caso, cuando que tú y yo nos hemos encontrado, de hecho, el hecho de que un espíritu o una entidad, que puede ser incluso un espíritu de una persona fallecida, vaya, se haga con toda la energía o con toda la egregora, como tú y yo le decimos, de un sitio. Es decir, cuando no es que la casa, en este caso de Casa Encantada, esté encantada, no, es que la egregora o la consecuencia energética que genera ese espacio, en este caso esa casa, tiene vinculada una entidad. Y esa entidad, pues, actúa en ese espacio, por ejemplo. Sí, eso puede pasar, por ejemplo, también cuando un buggy se hace con una casa y entonces se transforma en un boogeyman, ¿no? Por ejemplo, eh, todo este tema de la de esa simbiosis, fíjate, porque hablamos de una casa que es algo artificial, ¿no? Y que por lo tanto nosotros nos referíamos al término este de la egregora, que tiene que ver con el término egregor, que implica que es una manifestación de algo artificioso, aunque también yo ya te decía antes lo del tema de que si todo tiene ánima, eso implicaría que el egregor en última instancia también puede acabar desarrollando ese ánima, pero efectivamente las entidades se pueden fagocitar unas a otras, se pueden entremezclar, se pueden... Es decir, estamos hablando de que pertenecen a una realidad que es muy diferente a la realidad física en la que nosotros nos movemos y por lo tanto para ellos es mucho más asimilable. El combinarse, el separarse, el fundirse, es decir, pueden hacer todos estos procesos de una manera mucho más fácil de la que nosotros quizás somos capaces de asimilar en nuestra mente. Claro.
Pues Y sí, claro, por supuesto que espíritus de personas o de no personas, entidades de otro tipo, pues se pueden entremezclar con algo propio artificial o natural del sitio que sea. claro. Incluso es súper interesante lo que tú dices de esto de la egregora, porque incluso un concepto, por ejemplo, que nos ha pasado, imagínate que voy a hacer un caso mío, un grupo de teatro, ¿vale? Grupo de teatro Libro Verde, ¿vale? Pues Sí, hay veces que ciertas negatividades o ciertas cosas se vinculan al concepto grupo verde. Es decir, sí, tú puedes estar perfecto, yo puedo estar perfecto y todos estamos perfectos, pero aún así hay una densidad o una carga, en este caso, que afecta y que está vinculada a la egregora del grupo o del concepto, porque sí. energéticamente resuena y tiene peso y sentido. Es un tema también Mm. súper interesante, pero yo creo que como abarquemos también eso, nos tiramos toda la noche Sí, hablando. sería, ya es demasiado, es demasiado. Pero bueno, que a mí me gustaría eso, destacar, porque hay gente que me escribe y plantea el tema de los contactos con entidades, eh, para quien es un poco más profano, ¿no?, en la materia, lo concibe simplemente como los espíritus, pero los espíritus de los muertos. Y me dice, ay, pero tú tienes, a ver, pues sí, también. Digo, pero de lo que vamos a hablar es de otro tipo de entidades. Y fíjate cuántas cosas han aparecido en el directo de hoy, ¿no? De cuántas clases de entidades diferentes. Hemos hablado de faunos, de hadas, de vírgenes, de santos, de hipocampos, yo qué sé. Hemos hablado de De seres muchísimas hasta cosas. semi-artificiales casi, de egregores. Mm. Es que es mucho, es un campo muy amplio. No se basa todo Y en eso, espíritus y de... eso que no nos hemos puesto a hablar de divinidades, porque Pero, también tenemos contacto con divinidades y también tela marinera, o sea que eso y lo que podemos hablar divinidades otro no es día. solo Odín y Zeus, que también están los deidades menores de los ríos, por ejemplo, y de muchas cosas. En fin, es... Sí, están preguntando si el directo va a quedar guardado. Mi intención es que sí, yo lo voy a intentar, a menos que me equivoque o meta la pata al intentarlo, quedará guardado. Y preguntaba a alguien que si lo habíamos hecho el 12 del 12 por algo, porque nos venía bien el día. No hemos cogido el día por nada Hostia, numerológico ni nada de eso. qué fuerte, es verdad que hoy es 12 del 12. Pues no sé. Yo tengo un amigo que siempre cuando tengo una duda de numerología le pregunto, así que le diré, oye, 12-12 ¿qué? Porque es que no tengo ni idea, 12-12. Pues lo hemos cogido pues porque sí. por Bueno, pues comodidad. si te parece, vamos a ir cerrando y terminando. ¿Alguna conclusión que tú hayas sacado de todo esto, Fran? ¿Algo que quieras compartir así de última hora? Pues no sé, yo creo que un poco también lo que me animó a hacer esto contigo, aparte de que no te puedo decir que no nada a ti como te digo yo que no, es el poner sobre la mesa precisamente el que este concepto pues más animista o más de trabajo con este tipo de entidades o del entorno no se limita solo al trabajo de medium propiamente dicho, como tú has dicho, con entidades de fallecidos o de guías o todo eso, sino que bajo una percepción animista estamos rodeados de cosas en todos lados. Como bien decía, el mero hecho de que se produzca un nacimiento, que hay algo que pueda generar más cambios en este mundo de que una persona nazca, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas están a la par de sus manos que puede cambiar el mundo? Desde gobernar un país a matar una población. O sea, imagínate la consecuencia energética, por ende, que tiene un nacimiento. Entonces, claro, a nivel energético hay un montón de cosas que Y resuenan de y responden a implicaciones. eso. Y de implicaciones. Un día podríamos hablar un poco en fin, del tema de qué implica un nacimiento y un bautismo y un montón de cosas, porque todo eso también es interesante. Pues nada, como siempre os digo, todo lo que habéis estado viendo este directo, todo lo que lo veáis después cuando se quede guardado, os dejamos invitación a que nos dejéis las preguntas que queráis por mensaje privado. Si hay muchísimas preguntas sobre un mismo tema o sobre un mismo ámbito, podemos contestarlas más adelante en otro vídeo. Y nada más, Fran, yo darte las gracias, daros las gracias
a todos los que habéis estado viendo y preguntando y comentando. Y bueno, pues pronto, si todo va bien, pues nos veremos otra vez por aquí, por las redes. Pues sí, muchísimas gracias a ti, que tú sabes que yo, mucho actor, mucho todo lo que tú quieras, pero me daba mucha vergüenza, de hecho estaba muy nervioso, pero bueno, al final he hablado con un amigo de toda la vida, como quien dice, y compartirlo con los demás. Muchas gracias a todos también por estar, a ti por invitarme, y espero, bueno, que de alguna manera u otra, el haber hablado de estos temas, aparte de aclarar algunas dudas o terminar el concepto, amplíe la visión general sobre el trabajo con entidades o, bueno, en este caso con el territorio o, al fin y al cabo, con todo lo que hay a nuestro alrededor. Muchas gracias, Dani. Te quiero mucho. Y yo a ti. Besitos a todo el mundo. Chao. Adiós, muchas gracias.